días las personas que se sintonizan este canal. Un placer estar de nuevo junto a ustedes y poder discutir más textos como lo hemos venido haciendo. Les saluda Ivo Hernández. Y tenemos hoy uno muy interesante, un libro publicado en el año 2017, publicado por Mario Vargas Llosa. Es una especie de testamento intelectual o de honor a las personas que lo han formado intelectualmente, esos grandes autores de los cuales él se ha nutrido durante buena parte de su vida. Y se trata de La llamada de la tribu. Lo tengo a mano, aquí está. Mario Vargas Llosa, La llamada de la tribu, fue publicado en el 2017 y ahí tienen ustedes en la portada que hace Alfaguara, ponen una especie de vínculo, fenómeno complejo de todos los autores que lo comportan este libro y que lo componen. Les leo justamente, nos va a ocupar básicamente el prólogo, porque el libro es un texto que amerita ser leído, discutido. Cada uno de sus capítulos está escrito con mucha dedicación y aprecio, porque son los autores a los cuales Vargas Llosa debe, y él mismo lo acepta así, debe mucha de su formación intelectual posterior, luego de una juventud vinculada a ideas del socialismo y ideas de izquierda. Les leo primeramente los capítulos que componen este libro para que ustedes se den una idea más o menos de qué trata. Fuera del prólogo, que lo vamos a desglosar en un poco más detalle, los capítulos son los siguientes. El primero es Adam Smith, luego es José Ortega y Gasset, el gran pensador español, Friedrich August von Hayek, a quien le dedica un interesantísimo capítulo. Después está Sir Karl Popper, después está Raymond Aron, luego Sir Isaiah Berlin, y termina con Jean-François Rebel, pensadores todos del liberalismo contemporáneo, personas que han dedicado buena parte de su obra a discutir diversas ideas. Ustedes pueden sentirse más o menos cercano a cada uno de ellos, pero no puede jamás demeritar la importancia que tienen todos para expresar una serie de puntos de vista. Y a ellos y a su obra se dedica Vargas Llosa en este libro con muchísima humildad y con muchísimo aprecio, se puede decir. En algunos casos se ve el franco aprecio que tuvo Vargas Llosa. Seguramente tuvo la oportunidad de conocer a varios de ellos personalmente, algunos no, pero bueno, los que pudo conocer se nota la deferencia y el trato y cómo se esmeró por aprender todo lo que pudo de la obra de estos pensadores. El libro es muy interesante porque Vargas Llosa es un hombre que nace en 1936 como una persona vinculada a nuestro continente latinoamericano. Es una persona también que muchas veces se ha enfocado en los problemas que son los problemas de Latinoamérica. Sus novelas tienen que ver directa o indirectamente con dictadores, con problemas de gobiernos autoritarios, con esas sociedades de grandes desigualdades. Y todo ello está enmarcado allí. Hay que decir de Vargas Llosa que es uno de los pocos casos, al menos así puedo percibirlo yo, es uno de los pocos casos de un escritor que tiene una obra muy importante en literatura y que se ha autoeducado en otras ideas, en ideas políticas y que tiene un marco de referencia del mundo muy amplio, lo cual no es frecuente en los escritores latinoamericanos y en los escritores del mundo. Es muy común ver una persona que tiene un gran talento literario desarrollado en una obra, sea de novela, sea de poesía, sea de teatro. Eso no quiere decir o no se debe hacer la inducción como que si sabe de esto debe saber de esto. No tiene nada que ver. De hecho hay escritores, y son muchísimos, que realmente cuando hablan sobre otra cosa que no sea literatura, las ideas pueden llegar a ser lamentables, incluso en el caso político. Son personas que pueden apoyar revoluciones, en fin, pueden apoyar gobiernos autoritarios, decir barbaridades, y estamos hablando de Sartre para abajo, es decir, un montón de gente que usted puede ver en la obra lo que hicieron y después escuchar lo que opinan o cuando desglosan sus ideas políticas, y es realmente penoso, para no decir cosas peores. Pero el punto es que el caso de Vargas Llosa es un hombre que muy sinceramente en el prólogo habla de su desarrollo intelectual. El libro es eso, es una especie de yo crecí haciendo esto y estos libros me fueron enseñando otra cosa, y su pensamiento fue cambiando en relación al cotejo de ideas versus realidad. Como todo latinoamericano y como todo intelectual latinoamericano, sobre todo de mitad del siglo, por supuesto estaba expuesto a un montón de ideas de izquierda, y él lo dice con toda sinceridad. Pero antes de, fíjense, empiezo a leer el libro y les digo lo siguiente. El libro tiene un punto interesante. Dice: nunca había escrito este libro si no hubiese leído hace más de 20 años To the Finland Station de Edmund Wilson, un fascinante relato que nos da la evolución de la idea socialista desde el instante en que el historiador francés Jules Michelet, intrigado por una cita, se puso a aprender italiano para leer a Giambattista Visco, hasta la llegada de Lenin a la estación de Finlandia en San Petersburgo el 3 de abril de 1917
para dirigir la Revolución Rusa. Ese es un libro que esperamos poder reseñar en otro momento y nos narra justamente eso hasta la llegada de Lenin. Cuando Lenin estaba primeramente en Suiza, los alemanes lo llevan en un tren blindado y lo ponen en el límite con Finlandia, en Haparanda, ya en Suecia, y después llega él a San Petersburgo. Pero eso es otra historia. El punto es que así comienza el libro, ¿no? Un libro muy, muy personal, escrito en donde Vargas Llosa nos narra su desarrollo intelectual y dice lo siguiente, página 12. Descubrí la política a mis 12 años en octubre de 1948, cuando el golpe militar en el Perú del general Manuel Apolinario Odría derrocó al presidente José Luis Bustamante y Rivero, pariente de mi familia materna. Creo que durante el ochenio odrista nació en mí el odio a los dictadores de cualquier género, una de las pocas constantes invariables de mi conducta política, pero solo fui consciente del problema social, es decir, de que el Perú era un país cargado de injusticias donde una minoría de privilegiados explotaba abusivamente a la inmensa mayoría, en 1952, cuando leí La noche quedó atrás de Jan Valtin en mi último año de colegio. Es un libro muy interesante, La noche quedó atrás, Jan Valtin, su nombre realmente era Hermann Krebs. Esa es una novela que esperamos poder reseñar, una novela testimonial muy interesante de un hombre que fue acusado de doble agente tanto de los comunistas como de la Gestapo. Y después hablaremos un poco más en detalle, pero tenía poco tiempo de publicado cuando lo leyó Vargas Llosa en el 52 y es un libro que le hizo ver un montón de cosas sobre la conciencia social en su tiempo. Él pues habla entró a la Universidad de San Marcos en 1953 para estudiar letras y derecho y dice, fue allí donde recibí mis primeras lecciones de marxismo en unos grupos de estudio clandestinos en los que leíamos a José Carlos Mariátegui, el famoso autor de las 7 tesis peruano, el marxismo para Latinoamérica, George Politzer, Marx, Engels, Lenin, y teníamos intensas discusiones sobre el realismo socialista y el izquierdismo, la enfermedad infantil del comunismo, lo pone entre comillas. La gran admiración que sentía por Sartre, a quien leía devotamente, me defendía contra el dogma. Los comunistas de entonces éramos, para decirlo con una expresión de Salvador Garmendia, pocos pero bien sectarios, y me llevaba a sostener en mi célula la tesis sartreana de que creía que el materialismo histórico y la lucha de clases, llevaba a creer, que el materialismo histórico y la lucha de clases, pero no en el materialismo dialéctico, lo que motivó que en una de aquellas discusiones mi camarada Félix Arias Schreiber me calificara de subhombre. Esas discusiones de las cuales cualquier persona que vivió esa época puede tener memoria, si no porque participara era porque conocía otros grupos que se involucraban. Latinoamérica en ese momento, un continente, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, muy asediado por diversas dictaduras, por esas personas que se formaban en la Escuela de las Américas en Estados Unidos y que gozaban de la confianza del gobierno norteamericano para regir sus países en medio de aquella Guerra Fría, en la cual muchos partidos políticos eran vistos como infiltrados por ideas de la Unión Soviética, por ideas socialistas, en fin, un mundo muy particular que ameritan discusiones complejas. Nunca se debe hacer un juicio superficial sobre una época tan complicada como esa. Seguimos adelante. Él empieza a hablar sobre todo lo que fue pues su formación. Habla por supuesto de Orwell acá, del homenaje a Cataluña, y entonces empieza él a ver esa cantidad de ideas. Recuerden que Vargas Llosa es un hombre que cuando la Revolución Cubana estalla, estamos hablando de 1958-59, él debe haber tenido 22, 23 años en ese momento. Entonces, dice Vargas Llosa, mi identificación con la Revolución Cubana duró buena parte de los años 60 en los que viajé 5 veces a Cuba como miembro de un consejo internacional de escritores de la Casa de las Américas y a la que defendí con manifiestos, artículos y actos públicos, tanto en Francia, donde vivía, como en América Latina, a la que viajaba con frecuencia. En esos años reanudé mis lecturas marxistas, no solo en los libros de sus clásicos, sino también en los de escritores identificados con el Partido Comunista o cercanos a él, como es el caso de George Lucas, Antonio Gramsci, Lucien Goldman, Franz Fanon, Regis Debray, Che Guevara y hasta el ultraortodoxo Luis Althusser, profesor de la École Normale que enloqueció y mató a su mujer. Esas personas que él está nombrando hoy en día tienen quizás poco que decirle al público joven, a esos jóvenes que se llaman así millennial, generación X, generación Y, etcétera, etcétera. Pero lo interesante es que estos son personas, por ejemplo, el caso de George Lucas,
o Georgi Lukács, es un hombre de origen húngaro. Lukács era un hombre que prácticamente ejercía una especie de papado cultural en la izquierda, igual Teodoro Adorno y un montón de personas que eran los que decían cuáles libros se debía y no se debía leer. Así de radical. Estos son unos hombres que, repetimos, hoy en día pueden sonar casi inocuos, y Lukács en particular, un hombre muy culto, pero prestaron su intelecto pues a una cantidad de manipulaciones de la cultura que hoy en día pueden diagnosticarse claramente. Y habla pues de casos ya un poquito más lamentables, como es el caso de Althusser o el caso de Debrey, que son personas que hoy en día tienen muy poco que decirle a esta realidad que vivimos. Pero el punto es que sí la tuvieron en su tiempo. Era el tiempo de las guerrillas, era el tiempo de la llamada lucha armada y una cantidad de ideas que movían a la juventud con una potencia bastante considerable. Dice Vargas Llosa más, y se me fui apartando del marxismo, o me fueron apartando del marxismo varias experiencias finales de los años 60, la creación de las UMAP en Cuba, eufemismo que tras la apariencia de unidades militares para la ayuda a la producción, escondían los campos de concentración donde fueron mezclados contrarrevolucionarios, homosexuales y delincuentes comunes. Eso es histórico, eso no es una opinión. Mi viaje a la URSS, a la Unión de República Socialista Soviética, en 1968, invitado a una conmemoración relacionada con Pushkin, el gran escritor decimonónico de los rusos. Eso me dejó un mal sabor en la boca. Allí descubrí que si yo hubiese sido ruso, habría sido en ese país un disidente, es decir, un paria, o habría estado pudriéndome en el Gulag, es decir, en las prisiones o los campos de concentración que estaban en Siberia y de las cuales luego nos reveló en detalle Alexander Solzhenitsyn. Sigo leyendo. Esto es muy interesante porque él va hablando de un mundo y Vargas Llosa tuvo en particular una gran suerte al poder mezclarse con gran parte de la intelectualidad, sobre todo francesa, la que conoció de primera mano. De hecho, lo detalla. Ese viaje a la Unión Soviética me dejó poco menos que traumatizado. Sartre, Simone de Beauvoir, Merleau-Ponty y Le Temps Moderne, es decir, la revista Los Tiempos Modernos, me habían convencido de que pese a todo lo que hubiese mal en la Unión Soviética, ella representaba el progreso y el futuro, la patria donde, como decía Paul Eluard en un poema que yo me sabía de memoria, no existen las prostitutas, los ladrones ni los curas. Decía Paul Eluard, pero entonces Vargas Llosa dice, bueno, pero sí existían la pobreza, los borrachos tirados en la calle y una apatía generalizada que se sentía por doquier como una claustrofobia colectiva debido a la falta de informaciones sobre lo que ocurría allí mismo y en el centro del mundo. Y es que fácilmente hoy se puede ver como lo primero que, digamos, cauteriza o limita cualquier socialismo es la esperanza, y es lo que justamente él diagnosticó en el año 68, viendo la Unión Soviética que ya para ese momento tenía casi 50 años de esa revolución sanguinaria y terrible que fue la Revolución Soviética. Seguimos adelante. En ese viaje, dice más, estoy en la página 16, le pregunté a un ruso parlanchín, ¿quiénes son los más privilegiados aquí? Y él me respondió, los escritores sumisos. Esos tienen dachas, son casas de campo, ¿no? Dice, tienen dachas para pasar las vacaciones y pueden viajar al extranjero. Eso los pone muy por encima de los hombres y mujeres del común. No se puede pedir más. Y entonces se está hablando pues de una cosa que se hizo muy popular tanto en la Unión Soviética como en Cuba, que es eso el intelectual comprometido y la persona que está trabajando a favor del régimen y publica sus ideas con una consonancia particular dictada desde los centros de poder. Sigo más con Vargas Llosa. El punto es que él empieza a hablar sobre todo ello y cómo luego en Londres empieza ya a separarse de esas ideas y a darse cuenta que el fenómeno político es algo más complejo que lo que el catecismo marxista o marxista-leninista o marxista-leninista castrista, si usted lo quiere ver así, le dictaba. Es decir, la realidad no podía amoldarse a un libro, era al revés, nosotros debíamos amoldarnos a una realidad. Y entonces es así como poco a poco empieza a acercarse a diversos textos. Empieza justamente con ello y dice lo siguiente al respecto. Dice, en aquellos años, ya los años 70, leí y releí mucho a pensadores a los que están dedicadas las páginas de este libro y a muchos otros que por supuesto hubiesen podido figurar en ellas, como por ejemplo, está hablando de los que no puso pero que también lo influenciaron, Ludwig von Mises, Milton Friedman, Juan Bautista Alberdi y el venezolano Carlos Rangel. Estos dos últimos casos, verdaderas excepciones de genuino liberalismo en el continente latinoamericano. Es muy interesante porque tanto Alberdi como Carlos Rangel son autores que están también cercanos a nosotros y que tienen muchas ideas que decirnos. Incluso
ideas que en su momento fueron o pasaron muy por debajo del radar de lo que eran las grandes ideas del momento, porque estábamos centrados en fundamentos de la socialdemocracia y todo, y los liberales pasaban el trabajo de decir, mire, hay que atender un poco más al mercado, no todo pueden ser economías planificadas. Sigo más. Dice Vargas Llosa, ya estoy por concluir porque no quiero sino dejarles de alguna manera la sed de que puedan buscar este libro y leerlo si les es posible o comentarlo, lo cual es mejor aún. Dice más adelante Vargas Llosa, el liberalismo ha sido el blanco político más vilipendiado y calumniado a lo largo de la historia. Primero por el conservadurismo. Recuérdense las encíclicas papales y los pronunciamientos de la Iglesia Católica contra él, que todavía perduran pese a la existencia de tantos creyentes liberales. Y luego del socialismo y el comunismo, lo que en la época moderna ha presentado al neoliberalismo como la punta de lanza del imperialismo y las formas más despiadadas del colonialismo y el capitalismo. La verdad histórica desmiente estas denigraciones. La doctrina liberal ha representado desde sus orígenes las formas más avanzadas de la cultura democrática y es la que ha hecho progresar más en las sociedades libres los derechos humanos, la libertad de expresión, los derechos de las minorías sexuales, religiosas y políticas, la defensa del medio ambiente y la participación del ciudadano común y corriente en la vida pública. En otras palabras, lo que más nos ha ido defendiendo de la inextinguible llamada de la tribu. Este libro quisiera contribuir con un granito de arena a esa indispensable tarea. Muy importante, repetimos, la forma como lo presenta Vargas Llosa y con esa humildad de decir, mire, estos pensadores nos han estado alumbrando el camino incluso en momentos cuando a nadie se le ocurría decirlo. Y vale esto como una acotación a alguien que esperamos poder reseñar en otro, cual son los libros de Carlos Rangel. Por ejemplo, Rangel tuvo el mérito en aquella Venezuela de boom petrolero, de decir en un momento muy claro ideas que nadie o muy pocos querían oír y en muy pocos querían prestar atención. De manera que a todo ello hace honra este texto de Vargas Llosa. Muy interesante. No sé si pudiera a futuro dedicarle a un par de los capítulos alguna reseña. El libro está muy marcado, como ustedes pueden ver, lo tengo lleno de papelitos y eso para que podamos discutir más de las ideas allí. En todo caso, La llamada de la tribu, Mario Vargas Llosa, es un testamento al desarrollo de las ideas liberales. Todo ello muy bien escrito, como es característico de Vargas Llosa, y muy bien pensado, que es lo que más nos llama la atención en este autor, que ha sabido reinventarse a sí mismo varias veces, como primero un gran escritor y luego un intelectual y un pensador de valía para el continente latinoamericano, para toda el habla hispana y realmente quizás para el mundo. Gracias por estar allí. Les saluda Ivo Hernández. Tenemos más libros y venimos con mucho más.